Bienvenidos. Vamos a empezar con la charla de hoy. Vayamos comprendiendo la realidad. Comprender que vivíamos, o nuestra cultura, nuestra proyección humana nos ha hecho vivir en una especie de, en un estado de ignorancia, de inconsciencia, bajo imposiciones que nos hacían creer que la realidad era de una manera, y ya hemos visto que la realidad en la cual habitamos por lo general es muy limitada. O sea, esa visión de realidad que tenemos del mundo y de la vida es muy limitada. Está regida por mandatos, por cultura, por la mente, básicamente, por la mente biológica. Quiero ser claro con eso. Y hoy la charla va a tratar de justamente la naturaleza de la realidad. Ya hemos llegado a este punto donde podemos ya compartir este conocimiento y comprender cómo funciona literalmente el proceso de creación de la realidad. Pero para ello tenemos que hacer el ejercicio consciente de aceptar que estamos condicionados, estamos limitados y que lo que creemos que es la realidad en sí es una especie de callejón muy limitado, no es la totalidad de la realidad y excluimos muchos mecanismos que rigen esta vida. Y básicamente eso es lo que ha hecho la raza humana durante su largo periodo de tiempo. Incluso en el proceso civilizatorio fue un proceso bastante limitante, porque era limitarnos a un estilo de vida, a un estilo de realidad limitada, que no abrazaba la totalidad. Entonces, como ya hemos avanzado tanto en las charlas anteriores, ya hemos visto la mecánica invisible que sostiene esta realidad visible, y hoy les voy a compartir cómo es el mecanismo de creación de la realidad, cómo funciona, porque ocurre todo el tiempo. El asunto es que como es invisible, es atemporal y no tiene una lógica que la mente pueda abarcar, nos volvemos a topar con el tema de la mente limitada. La mente es muy limitada para comprender la realidad. Entonces, los procesos interiores, holísticos y espirituales abrazan la realidad más allá de la mente, más allá de las limitaciones de la forma física. Entonces ya fuimos viendo que tenemos un espíritu, que ya tenemos un alma, que es un conjunto de cuerpos, y que lo único que nos ha limitado todo este tiempo es acceder al conocimiento y salir de nuestra ignorancia. Y para avanzar evolutivamente en el proceso interior, la conciencia activa. ¿Bien? Entonces, la forma física humana es en sí un aspecto muy fino de una herramienta creadora. O sea que nosotros no solo estamos envueltos en la creación, sino que nosotros somos creadores de esa realidad por nuestra chispa, nuestra esencia, que canaliza, es capaz de tomar la energía creadora del espíritu y proyectarla en algo que inunda nuestro parecer, nuestra vida. Entonces, hoy vamos a abrazar el conocimiento y a comprender de que somos creadores de realidades. Nosotros creamos la realidad. El asunto es que somos inconscientes de ello, no sabemos qué ocurre, no sabemos cómo ocurre, y hoy lo vamos a observar. El asunto está en que nosotros creamos de forma inconsciente. ¿Qué significa esto? Que por lo general no estamos prestando atención y no nos damos cuenta.
Cuando uno hace el trabajo interior y empieza a comprender que los pensamientos y la calidad de los pensamientos es fundamental, pero es la piedra angular de un proceso más profundo, y la responsabilidad que hemos de abrazar en ese aspecto, en el aspecto mental, nuestros pensamientos empiezan a condicionar la realidad que vamos a vivir. Y todo esto está acompañado, y eso lo vamos a comprender muy bien, de la calidad en la cual mi instrumento está calibrado. Como es adentro, es afuera, ya lo decían los sabios. Los griegos decían, conócete a ti mismo y conocerás al universo. Y tenían toda la razón. ¿Por qué? Porque ellos comprendían esto. ¿Sí? De hecho, en aquellas épocas, muchos emperadores romanos, ya hablando más para acá, recuerdo una anécdota que había escrito un emperador en aquella época, que había encontrado a un soldado de los suyos, a un soldado romano, enseñándole la mecánica de la creación de la realidad a un grupo de esclavos, porque habían acabado de invadir una zona. Y entonces este emperador se le acerca al soldado y le dice: espero nunca más encontrarte o que alguien te encuentre contándole a los demás nuestros tesoros, porque si lo haces te exiliaremos. Y aquí voy a empezar con esa parte de la mecánica de la creación de la realidad. Ya hemos hablado de los cuerpos sutiles y hoy vamos a verlos de nuevo. Les recuerdo que son 7 que conforman el alma. El que más tenemos a mano es el cuerpo físico, esta forma densa, atómica, que está en la tercera dimensión, anclado en la tercera dimensión. Una dimensión muy densa, con una realidad dual, lo bueno y lo malo, en proceso de integración. Luego tenemos el cuerpo energético que rodea al cuerpo físico, que es medible, que es posible verlo con cierta tecnología, que determina la calidad de nuestro estado físico. Es el áurico. Y el siguiente es el emocional, o el cuerpo astral, o el cuerpo de los sueños. Y allí me voy a anclar un ratito, porque parte de la enseñanza que hoy les voy a compartir, parte de mi propia experiencia, y cómo fue que tomé o tiré tanto del hilo, que pude llegar a para mí es un descubrimiento. Obviamente es una mecánica que ya está dada, solo que la ignoramos, y obviamente hasta ahora no ha sido fácil conseguir o alcanzar el conocimiento que es muy antiguo en realidad. Nosotros no estamos descubriendo nada, solamente estamos recordando lo que antes ya se sabía. También hemos hablado que los cuerpos sutiles, la maniobra, la mecánica, el objetivo, se pudiera llamar así, es alinearlos. Alineando los cuerpos sutiles se puede destilar mejor la voluntad del espíritu. Y este cuerpo, que es el último, que es el cuerpo físico, el último de la fila, es el que tiene la capacidad de recibir, una vez que sus cuerpos están alineados, puede recibir ese impulso de la voluntad del espíritu y manifestarlo. Ok. ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Qué ocurre en nuestro interior? 2 cosas muy fundamentales. Una, no nos conocemos, y otra, estamos desconectados o desalineados o desequilibrados. Entonces, cuando la conciencia se activa en el ser, tiende a empezar a explorar y a buscar conocimiento para empezar a comprender el camino.
Y nosotros en terapia lo que hacemos es un proceso de alineación y de autoconocimiento. Alineación interior, equilibrio interior y autoconocimiento. ¿Por qué me comporto de esa manera que genera desequilibrio? ¿De dónde viene esa conducta? Bien. ¿Por qué les comento esto? Porque resulta ser que para manifestar una realidad conscientemente y consciente, desde la conciencia, es necesario estar alineados. Esta alineación, por lo menos como yo la he abordado, básicamente va de lo que siento, lo que pienso y lo que hago tienen que estar en coherencia. Lamentablemente la educación actual, el proceso civilizatorio y la conducta social que hemos heredado tiende a no permitir esta alineación. Entonces, no se nos dan herramientas para comprender qué es lo que sentimos y para qué lo sentimos. De hecho, lo normal o lo que tiende a ser normalizado en nuestra sociedad es ignorar lo que sentimos. A menos que sean sentimientos buenos, el resto tienen que ser ignorados. Si te sientes mal, si sientes culpa, si sientes miedo, eso no es productivo. Siéntete bien y sigue produciendo. Bien. Entonces, ya tenemos un bloqueo y un desequilibrio emocional. Vamos al mental. Tiende a estar en conflicto con lo que siento. Mis pensamientos y mi enfoque mental tiende a estar en conflicto con lo que siento, porque lo que siento tiende a ser muy mal visto, no tiende a ser apreciado, tiende a ser menospreciado en realidad, tiende a ser poco aceptado. Nuestras emociones profundas tienden a tener ese atisbo. Por ejemplo, estar en un trabajo que no me gusta, bien, lo que siento es que no me agrada estar ahí, pero mi mente se tiene que calibrar, ignorar y entrar en conflicto con lo que siento, porque necesito ese trabajo. Como verán, ahí ya tenemos una disrupción, un desequilibrio, una desconexión, una desalineación. Y en consecuencia, lo que sea que yo haga estando desalineado, es desequilibrado, tiende a ser mediocre, tiende a ser hecho con poca fe, tiende a ser muy vacío. Aunque yo me convenza de que lo que estoy haciendo está bien y es lo que puedo hacer y es lo que hay. Conformismo mental, y ahí es donde entran los egos a tomar el control, dándome justificaciones de que tengo razón de aguantarme en ese trabajo que no me gusta, porque de eso vivo, y lo que siento no importa. Pero ¿cuál es mi realidad? ¿Qué estoy creando en esa desalineación? Pues una realidad desequilibrada. Me va a ir mal. Me voy a convencer de que cada vez que me vaya mal, no es culpa mía. ¿Qué ocurre cuando empezamos a alinear esas tres partes? Lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Proceso interior. Trabajo interior. Conscientemente de hacer un esfuerzo para aceptar lo que siento. No está mal que sentamos cosas densas, no está mal que sentamos ira, odio, resentimiento, asco. No está mal. Pero como esto está calibrado, nuestra mente está calibrada para juzgar, separar y solo aceptar cosas aceptables, es muy mal visto, incluso a nivel inconsciente, que por ejemplo uno esté resentido con sus padres, que los odie, que los odiemos, que odie a mi padre, por ejemplo, por su conducta, porque no me gusta lo que hizo, lo que no hizo. Bien. Pero como es mi padre y todo el mundo a mi alrededor aparentemente ama a su padre, es decir, le encanta, es un hombre bueno, es mi padre, pues yo no me permito abrirme emocionalmente y decir que siento eso, no puedo evitarlo. Entonces, mi mente se calibra, tapa la emoción o la desconecta y así andamos por la vida.
lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Si en el trabajo interior consigo empezar a aceptar lo que siento dentro mío, no lo ignoro, le doy su lugar, mi mente ya puede empezar a calibrarse en empezar a aceptar las consecuencias de esa emoción. Entonces ya hay una comunicación, ya hay conexión por lo menos. Es normal que me enferme tan seguido porque obviamente todos los días recibo una cuota de disgusto cada vez que voy a ese trabajo que no me gusta. Y me permito aceptar que ese trabajo no me gusta. Ahí ya por lo menos hay mucha claridad de sentir y pensar. Ok, falta una parte, la acción, actuar en consecuencia. Si ya siento, comprendo, ya puedo hacer, obrar. ¿Cuál sería la obra? Pues algo coherente. Pero claro, esa coherencia se abraza solo cuando ya estamos en un nivel de empoderamiento, cuando ya nos conocemos bastante. Pero se logra, tarde o temprano tiende a lograr. ¿Por qué? Porque cuando uno obra en coherencia, conscientemente, tiende a ser juzgado. No porque es malo, no porque es tonto, sino porque está siendo claro y honesto. Y los demás, inconscientemente, no toleran semejante claridad. Por ejemplo, si ya sé que cada vez que voy al trabajo ese que no me gusta, me siento mal, ya comprendo que me hace mal. Primero le doy lugar a la emoción. Bien. Luego, mi mente empieza a abrazar las consecuencias de esa emoción y no a taparla. Entonces viene la acción. ¿Cuál sería la acción? No ir más a ese trabajo. Coherencia pura. Lo que siento, lo que pienso y lo que hago están en coherencia. Entonces mi realidad va a terminar siendo equilibrada. Aunque los demás me digan que estoy mandándome una macana, que lo que estoy haciendo es terrible. Porque van a empezar a juzgarte, a juzgarme, a decir que no, ¿cómo vas a dejar ese trabajo? Si te pagan bien, si no importa, aguantá. ¿Y cuánto tiempo vas a tardar en conseguir otro? Y si consigues uno peor, y ya empiezan a intentar bombardear tu estado interior para que te desequilibres de nuevo, porque la sociedad no está acostumbrada a la coherencia interior. No es porque quieren darte un buen consejo, es porque no toleran claridad. Porque cuando lo haces te liberas de tanta energía densa, te liberas de tanto peso en la psique. A ver, hay personas que se han librado de la ansiedad y de la depresión por haber hecho un acto así. Y cuando eso ocurre, ya no quieren saber nada de volver al pasado, porque ya probaron y ya le sintieron el gustito a la coherencia interior. Muy bien. Ahora voy a puntualizar muy bien, lo más claro que pueda, cómo es la mecánica de la construcción de la realidad. ¿Cómo lo comprendí? ¿Cómo se me presentó? ¿Cómo llegué a ese conocimiento? Pues a través de lo que son los sueños lúcidos, viajes astrales, también se lo conoce, o experiencia onírica. ¿De qué se trata? Muy bien. Nuestro cuerpo emocional, que sería el tercer cuerpo que tenemos a mano, el primero es el físico, luego el etérico, el emocional. El mental biológico no cuenta, no es un cuerpo, de hecho está limitado dentro de la dimensión física. La mente biológica es una consecuencia física, es químico-eléctrico, es una actividad química eléctrica en un órgano. Pero hay un cuerpo mental superior que no está en la cabeza, no está en la mente, no es la mente biológica, necesito hacer esa aclaración. Nuestro cuerpo emocional justamente habla un idioma emocional. No habla español, no habla inglés, no entiende esa mecánica mental, sino que simplemente es como esta imagen. Una explosión energética multicolor que solo siente. Nosotros, lamentablemente, nuestro lenguaje limitado lo comprendemos como sentir. Está atado a la dimensión de los sentidos, pero es lo que más se le acerca. Entonces, sentir es como tocar algo. Muy bien. Entonces, un sentimiento se siente. ¿Pero qué es un sentimiento? ¿Y qué es el cuerpo emocional? El cuerpo emocional tiene la capacidad de concentrar energía
esa energía tiene que ser traducida a un medio físico, nuestro cuerpo físico, justamente. Y esa energía alimenta nuestro estado interior y hace que nuestro cuerpo reaccione en consecuencia. Eso quiere decir que el cuerpo físico está atado a los estímulos del cuerpo emocional. Lo que quiero aclarar con el cuerpo emocional es que él no entiende el idioma mental, ¿sí? No da explicaciones, por ejemplo. Solo es un flujo de energía. Y ese flujo de energía después es traducido por una forma física mecánica, que es nuestro cuerpo físico. Y ahí decimos, por ejemplo, tenemos un recuerdo de la infancia, que es plenamente emocional. Y entonces el cuerpo físico, si era una sensación agradable, pues sonreímos. Qué lindo. Era pequeño y jugaba con mis amigos. ¿Qué descubrí en mis experiencias de viaje astral o sueño lúcido? Un sueño lúcido, quiero aclarar un poquito ahí también, es cuando tú entras en ese estado, el cuerpo físico queda descansando y tú tienes la capacidad de, a través de tu voluntad, activar tu conciencia en un sueño. En consecuencia, tú ya te das cuenta dentro del sueño que estás soñando. Es una experiencia bastante interesante y creo que alguno de vosotros lo ha experimentado alguna vez. Bueno, la práctica de intencionar tener un sueño lúcido te lleva a navegar el cuerpo emocional. Cuando uno alcanza ese estado de conciencia en un sueño, pues tiende a comprender y empezar a hacer experimentos donde, como me doy cuenta que estoy soñando, pues hago un cambio en el sueño a ver si ocurre, porque ya soy consciente. Digo, wow, estoy soñando, estoy en una montaña, pues bueno, quiero estar en una playa, a ver qué pasa. Y apareces en una playa. Y así empiezas a identificar cosas como, por ejemplo, que el tiempo no existe, o la apreciación del tiempo desde las emociones, desde el cuerpo emocional, es diferente al cuerpo físico, porque las cosas allí, en el mundo emocional, en el cuerpo emocional, ocurren de forma instantánea. De hecho, hasta se puede apreciar que todo ocurre al mismo tiempo, solo que como estamos adiestrados a decodificarlo con la mente, lleva tiempo decodificarlo, pero en realidad todo lo que ocurre a nivel emocional ocurre de forma instantánea. No hay manera de medirlo siquiera. ¿Ok? Entonces, no es un acto mental tomar conciencia en un sueño, porque en la mente allí no juega casi ningún rol. Es todo emociones, todo se maneja con emociones. Es como si hubiera un control remoto que solo dice emociones. Allí no puedes poner números, no puedes poner una orden, todo es emocional. Entonces, emocionalmente, yo me sentía muy arriba, por ejemplo, muy empoderado y aparecí en una montaña, alto, todo es muy simbólico. En un lugar alto, nubes. Y luego regulé mi emocionalidad para ver algo más amplio y aparecí en una playa. ¿Comprenden cómo funciona el mecanismo? Pero ustedes, como perfectos soñadores, comprenderán que en un sueño hay formas: montaña, playa, cielo, alto, bajo, frío, calor. Bien, el cuerpo emocional, repito, es el anterior al cuerpo físico y a su mente biológica. Como es un cúmulo de energía emocional, para hacerse de una forma necesita tomar información, coordenadas. ¿De dónde toma esa información? De un cuerpo llamado cuerpo mental superior. El cuerpo mental superior no está, de hecho, no hay un punto exacto donde decir que está, donde señalarlo. Señalar en la cabeza, señalar en el pecho. De hecho, es algo que nos cubre completamente. Tiene un espacio muy grande dentro de lo que podemos medir, si se quiere, en el cuerpo físico, en la forma física. No filtra información, es decir, no juzga, solo toma información. Es algo, por ejemplo, que el cerebro no puede hacer. El cerebro necesita prestar atención. Sin embargo, ¿para qué? Para captar información.
Pero el cuerpo emocional, el cuerpo mental superior, está tomando información de todo lo que me rodea. Aunque vaya caminando por la calle y haya carteles y no los vea, no los lea, mi cuerpo mental superior ya lo está haciendo por mí. Entonces, ese cuerpo tiene un cúmulo de información bastante vasto, impresionantemente gigante. De hecho, es capaz y está conectado con el inconsciente colectivo. Y en el inconsciente colectivo, nosotros todo el tiempo, cada vez que pensamos algo, estamos alimentando ese inconsciente colectivo. O sea, nosotros armamos paquetes de información y se lo mandamos al inconsciente colectivo. El cuerpo mental superior conecta con esa información y ya la sabe. Y una vez más, como estamos adiestrados a solo tomar la realidad desde la mente biológica limitada, no somos capaces de comprender cómo funciona eso. No hay una traducción correcta. Lo que estoy haciendo hoy es la que más se le aproxima. Bueno, pues entonces el cuerpo emocional junta esa energía emocional para que tenga una forma, toma información del inconsciente colectivo, básicamente, de la raza a la que pertenezco, en este caso la raza humana. Y en consecuencia, todo lo que aparece en mis sueños tiene una forma que el humano ya ha visto. Montañas, frío, calor, playa, arena, ciudad, viaje, casa, cama. ¿Qué descubrí haciendo este experimento de tener sueños lúcidos? Pues la mecánica de que el cuerpo emocional junta energía emocional, esa energía es proyectada y decodificada por la información que ya está en nosotros, no dentro de nuestro cerebro, sino en nosotros, y en consecuencia se proyecta una realidad. En el mundo de los sueños es más fácil porque es más rápido. En el mundo físico, en la 3D, es más lento, pero ocurre de la misma manera. De la misma manera. Y para mí fue un hallazgo impresionante porque dije, ok, el asunto es que en el mundo emocional, en el cuerpo emocional, como las leyes del tiempo son diferentes que en el cuerpo físico, pues es como si hubiera un delay nada más, eso es todo. Lo único que he de poner de mi parte es voluntad para sostener esa calidad de pensamientos, esa calidad emocional. Por eso es muy importante darle lugar a la emoción, lo que siento. Y ahí viene el ejercicio de alineación, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Que sabían los antiguos griegos exactamente lo que les estoy explicando. Pensar, sentir, pensar y hacer es la forma de crear la realidad. Y tenían razón. Arranqué esta charla diciéndoles que estamos desalineados interiormente. Lo normal es que cuando uno quiera hacer un ejercicio consciente para crear la realidad, no sepa lo que sienta, por ejemplo. No sé lo que siento. Creo, dice mi mente biológica, creo que siento que estoy contento, pero no lo sé. Me parece que es así. No tiene certeza. El ejercicio de sentir va de apagar un ratito la mente y no juzgar. No juzgar si lo que siento es bueno o malo, sino simplemente sentir. Lo que siento es lo que siento y ya está. Y mientras más hago ese ejercicio, más me conecto con mi sentir. Mientras más me conecto con mi sentir, más lo empiezo a comprender. Y mientras más empiezo a comprender, mi conciencia se empieza a expandir. Y entonces ya no me siento limitado. Eso es lo que pasa. Y ahí es donde me empiezo a conectar con la información de que nosotros somos creadores. No es que somos víctimas de una creación o simplemente somos una pequeña pieza insignificante de una absoluta creación. No. Nosotros somos creadores, ni más ni menos. No somos ni medio creadores, ni segundos. No. Somos creadores. Empecé a experimentar en el cuerpo físico, porque en el cuerpo emocional, en el cuerpo de los sueños, ya empecé a practicar y me salía bastante bien. Cambiar como quien cambia escenarios en mis sueños. Primero el ejercicio de darme cuenta que estaba soñando. Luego darme cuenta qué calidad de sueño era, porque ¿cómo comprendo qué calidad de sueño es? Pues comprendo la emoción que siento cuando estoy ahí. A piacere, empecé a ejecutar mis emociones.
Entonces, si no me sentía cómodo, pues emocionalmente empezaba a conectar con mi comodidad. ¿Cómo soy yo cuando me siento cómodo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo se siente? ¿Me siento oprimido o me siento expandido? Me siento expandido. Entonces, todo a mi alrededor empezaba a expandirse. Donde no había luz, empezaba a iluminarse. Si el cielo estaba nublado, empezaba a despejarse. Todo nivelando mi grado emocional. ¿Qué pasa cuando uno hace eso? Pues la conciencia empieza a habitar ese cuerpo. Entonces, mi conciencia está bastante activa en mi mundo emocional, lo que siento. Yo soy consciente de lo que siento, básicamente. No tengo que hacer un ejercicio para descubrir lo que siento, ya sé lo que siento. Y mi mente ya la tengo tan trabajada, o sea, el ego está tan trabajado que no ejerce resistencia. Y en consecuencia tengo la claridad absoluta de lo que voy a hacer. ¿Qué pasa cuando uno llega a ese estado de conciencia, de claridad, tanto emocional como mental? Pues literalmente puede manejar la realidad por el momento hasta cierto punto, porque aún hay trabajo interior que hacer y hacia eso apuntamos al brindarles nosotros este conocimiento a ustedes, el mayor posible, para que ustedes comprendan toda esta dinámica, para que tengan herramientas, para que dejen el reino de la ignorancia y se habiten a ustedes mismos. Entonces, empezando a hacer ejercicios en el mundo físico, dando lugar a lo que siento, comprendiéndolo, conexión emocional y mental, biológica, y claridad de acción. Entonces, así se va abriendo el camino. Ya no hay obstáculos, ya no hay puntos ciegos en mi realidad, ya no hay una necesidad de enredarme en cosas densas, solo por costumbre. Ya tengo la claridad de lo que voy a hacer. Es fascinante estar en ese estado, te libera de tantas limitaciones. Así es como creamos la realidad. Voy a pasar en limpio una vez más. El cuerpo emocional recibe el estímulo energético del espíritu, junta esa energía en un punto, y ese punto donde se gesta, donde se apoya esa energía, vamos a decirle así, genera una distorsión, una singularidad en el cuerpo, en el reino físico, y en consecuencia la materia a su alrededor, porque la energía domina la materia a su alrededor empieza a calibrarse, a transformarse, y toma la forma de esa energía emocional. Es por eso que todos los sabios hablan de la coherencia interior. Nos han estimulado y nos han dejado enseñanzas y muchas herramientas para que nosotros podamos abordar esa realidad, porque es real, solo que la ignoramos. Nosotros andamos por la vida ahí como una hoja al viento y no funciona así. Entonces, que mi vida sea densa, que yo tenga una calidad de vida bastante desprolija, bastante desequilibrada, bastante sufrida, dice mucho de la calidad de creador que soy. Y no es que sea bueno o malo, simplemente es que no me conozco. Ese es el problema, el cual estamos abordando en esta era. La raza humana está abordando la responsabilidad de ser un creador coherente, nada más. Hemos vivido creando una realidad desde la incoherencia y desde la inconsciencia. Por ejemplo, vivimos en un sistema capitalista. El capitalismo, un ismo, un desequilibrio de acción colectiva. Eso significa un ismo. ¿Cuál es el fundamento y cuál es el fin del capitalismo? Producir y acumular capital. Fin de la historia. Allí no hay bienestar emocional, allí no hay salud, allí no hay necesidades por cubrir, allí no hay nada, allí hay depredación, hay resentir emocional. Nosotros hemos cultivado ese tipo de realidad y nosotros tenemos el poder de crear algo más coherente, más abarcativo, más real, más humano. Así es como se crea la realidad. Esa es básicamente la naturaleza de la realidad. Ya estamos a estas alturas abrazando esos conocimientos
Ya sé que no solo soy un cuerpo físico, y ya sé cómo proyectar. De hecho, soy un proyector de realidades. El asunto es empezar a conocerme a mí para comprender por qué en mi realidad hay esto, hay esto, hay esto, falta esto, sobra aquello. Eso lo tratamos fascinantemente en terapia. Es muy fascinante cómo explorar ese mundo, cómo conocerse ustedes íntimamente, y de esa manera, cuando uno se da cuenta de ese poder, pues ya pierde muchas cosas de las cuales antes dependía, por ejemplo, del miedo. Ya no hay miedo. Y lo que Buda enseñó desde que se iluminó, podemos vivir una vida sin sufrimiento, sin sufrir. Cuando uno ya habita eso, pues ha hecho gran parte del recorrido. En esta charla, hasta aquí voy a abordar este aspecto de la creación de la realidad, porque uno tiene una realidad personal. Por ejemplo, cualquiera me puede decir, bueno, yo hago ese trabajo, pero mi vecino sigue votando a los políticos, sigue alimentando al sistema, no es consciente, y sin embargo, ese ser está allí habitando su realidad y yo estoy habitando la mía, que es completamente diferente, integrada, consciente, espiritual, coherente. Bueno, ya en otra charla vamos a hablar de esos aspectos. Entonces, esa es la manera en la cual comprendí cómo nosotros creamos la realidad, nuestro nivel de ignorancia y de inconsciencia que tenemos al respecto, pero también la forma de empezar a enfocar nuestra emoción, comprender nuestra emoción y crear una realidad. Y con esto cierro el contenido de esta charla. ¿Recuerdan esa parábola de Jesús, esa historia en la cual el maestro Yeshua caminó sobre las aguas y los apóstoles estaban en una barquita y lo vieron venir caminando sobre las aguas? Entonces Jesús se acercó, le dio la mano a Pedro y le dijo, tú también puedes hacerlo. Entonces Pedro se animó y por un instante consiguió ese equilibrio, pero después se hundió. Entonces Jesús lo miró y le dijo, hombre de poca fe, ¿qué enseñanza está dentro de esta historia, dentro de esta parábola? Simbólicamente, ese ser llamado Jesús estaba tan integrado con su cuerpo emocional que podía estar por encima de él. El humano actual está por debajo de sus emociones. Lo inundan. Todo estímulo provoca una emoción y ya está dentro de mí. No lo puedo parar, no sé cómo se hace. Ese cuerpo está por encima de mí. Es como si tuviera mayor poder. Y cuando Jesús caminó sobre las aguas, significa que mostró y enseñó cómo se hace para caminar por encima del cuerpo emocional. Y que las aguas sean una superficie para uno hacerse, quiere decir, o la enseñanza quería decir, que era un cuerpo emocional equilibrado. No había olas, no había tormenta, había quietud. ¿Qué significa esto? Cuando uno empieza el trabajo interior y a trabajar sobre sus emociones, lo más difícil es abrazar mis emociones densas, mis emociones de ira, mis emociones de odio, de tristeza y de resentimiento. ¿Qué pasa cuando yo no me gusta estar enojado, no me gusta estar con ira? Pues la reprimo. ¿Qué quiere decir eso? La desequilibro, no le doy su lugar. Mis aguas no están equilibradas. ¿Por qué? Porque yo elijo que esta emoción, como la alegría, esté por encima de la ira, y así no funciona. La ira y el sentimiento de alegría tienen que estar equilibrados en el mismo nivel, ninguna por encima de la otra. Ninguna. Esto es bastante laborioso de hacer, pero se puede hacer. Y cuando lo hacemos, por fin podemos caminar sobre el reino emocional. Mi cuerpo emocional está consciente. Y cuando está consciente, yo ya puedo comprender cómo
esa energía emocional trabaja sobre el reino físico. Bien. Y comprendiendo eso, pues ya uno se transforma en un ser más integrado. Entonces, emocionalmente, por ejemplo, los grandes maestros, algunos modernos, enseñan que no le dan el poder a nada ni a nadie de estar por encima de sus emociones. Para que lo comprendamos, ellos controlan sus emociones. Cuando hay una situación densa, cuando hay una sensación de tristeza a su alrededor, ellos están en su paz interior, están en paz. No ignoran lo que está pasando afuera, pero dentro suyo no adoptan esa emoción de la muchedumbre. No lo permiten. Eso es mucho poder. Bueno, lo ideal sería que nosotros alcancemos ese nivel, donde entiendo que, qué sé yo, que mi amiga o mi amigo esté triste, pero yo no me voy a poner triste por él. No debería. Pero como no me comprendo emocionalmente, obviamente me pongo triste porque soy un dependiente emocional y necesito que me acepte, y si no me siento como él, quizás me ignore o me rechace. Eso es lo natural. En este plano, en nuestra sociedad se da así. Bueno, la idea es pues, estar por encima de esas creencias. Hemos de trabajar sobre nuestro cuerpo emocional. ¿Cómo? Simple, aceptando nuestras emociones y dándoles lugar. Nosotros en terapia nos las hemos ingeniado para abordar las emociones más densas como la ira. No está mal romper algo cuando siento ira, porque la ira es una energía de construcción. Después la tranquilidad, el equilibrio interior está hecho para construir cosas. Mi enfoque, mi serenidad está hecho para construir cosas, y la ira está hecha para destruir cosas. Así que simbólicamente nosotros en terapia abordamos un aspecto de la energía destructiva de la ira. Romper algo que no le hace mal a nadie, pero que por favor permito que esa energía fluya a través de mí, no que quede estancada, porque si no mis aguas internas van a estar desequilibradas. Haciendo este ejercicio uno ya puede ir proyectando emociones a su realidad, emociones propias. Entonces, hoy yo quiero tener un día tranquilo, porque soy un creador y tengo ese poder. Entonces, ¿qué voy a hacer? A recurrir a emociones desequilibradas, emociones o recuerdos que me hagan sentir mal o que me tiren para abajo o que me tiren para arriba. No. Empoderadamente voy a hacer el ejercicio de estar en mi centro, comprendo la alegría y comprendo la tristeza y hago que estén en el mismo nivel. Ya no me dejo llevar egoicamente, que la alegría es lo mejor que existe. La alegría está buena, pero romper algo cuando siento ira también. Bueno, no le voy a romper la cabeza a una persona a la cual detesto, pero la idea es hacerlo de forma consciente, no de forma inconsciente. Esa es la única reeducación o el reaprendizaje que hemos de abordar en nuestra vida si queremos evolucionar, salir de la rueda y para mejor salir de los aspectos involutivos. Así que cualquier cosa que no les haya quedado claro, ahora van a tener la oportunidad de hacer sus preguntas a través del chat, por favor. Bien, primera pregunta. Dice Aumi: ¿las emociones son una forma de energía, de frecuencia? Muy bien. La creación toda es energía y frecuencia. De hecho, la energía está antes que la frecuencia. La frecuencia es lo que permite a esa energía plasmarse, proyectarse. Por ejemplo, la materia no es más que luz cristalizada y la luz es energía. Básicamente es eso. Entonces, nuestras emociones tienen calidad de frecuencia, densa y sutil, y en el medio un abanico de grises. Quien se conoce a sí mismo conoce todos sus grises y les da su lugar. Nosotros les llamamos emociones, es la forma que tenemos de comprender esa energía. Profundamente, simplemente energía espiritual o energía creadora. Es la misma energía
que de alguna manera se ha usado para crear todo. La multidimensión, este universo y sus dimensiones, incluyendo la nuestra, y todas las dinámicas que están incluidas dentro de esto. De hecho, la propia fuerza creadora está hecha de esa misma energía. Nosotros le conocemos como amor, que no es una emoción y tampoco es un estado de conciencia. El amor lo es todo. El amor sostiene todo. Esa energía que es tan flexible, tan abarcativa, porque no ignora nada, porque no hace juicio, porque no ignora aquello que, por ejemplo, nosotros juzgamos como malo. No, está dentro del amor. Solo que nosotros lo ignoramos y no entendemos cómo ocurre eso. Dice Julieta, ¿la tristeza de qué forma consciente se puede gestionar? Lo más tedioso en un proceso interior es lidiar con nuestra herencia informacional. Aquí tenemos que acudir al inconsciente. Es esa parte mía que ya está funcionando, que yo no sé que está funcionando, pero sin embargo está funcionando. Es inconsciente, así se le conoce. Ya vamos a hablar de él también en alguna charla. Entonces, en mi inconsciente hay información plasmada por emocionalidad. Y es esta herencia informacional que hemos heredado, porque, por ejemplo, por simplemente ser humanos, ya hemos heredado toda la historia emocional humana. Todos los aspectos más luminosos y agradables del proceso evolutivo humano y todo lo desastroso y destructivo. Tanto el Renacimiento como las guerras mundiales, por ejemplo. Todo eso ya está dentro de nosotros. Lo manifestamos de alguna manera o nos afecta porque ya somos parte de la humanidad. Sus actos equilibrados y desequilibrados están dentro mío. Entonces, si yo no sé de dónde viene mi tristeza, solo sé que me siento triste, lo más probable es que yo tenga una herencia informacional dentro mío que funciona a través de mí, que no la conozco. Lo único que veo reflejado en mi realidad son las consecuencias. Situaciones tristes o situaciones muy tóxicas que a mí me ponen triste o me llenan de culpa. Entonces el trabajo terapéutico es ir hacia adentro, sacar al ego un rato del medio porque estorba, porque no quiere que vayamos tan profundo, ignorar la dureza mental y llegar al cuerpo emocional a ver qué ocurre allí. La tristeza viene de la mano de la depresión y la depresión lo que quiere decir es quiere decir quitarme presión. Tu inconsciente sabe que tienes mucha ira. Tu inconsciente sabe que estás muy enojada. Lo que tu ego hace es disfrazar esa energía, es disfrazar esa emoción real y distorsionarla. Y en vez de decir estoy enojada, estás diciendo me siento triste. Porque es más aceptable decirle a alguien que estoy triste y no que estoy enojado. Así que muy probablemente eso es lo que te esté pasando entonces. Tu tristeza está pasando a ser una emoción secundaria. Tu emoción primaria, estoy seguro que es ira. Ahora hay que trabajar en por qué siento ira y la distorsiono en forma de tristeza. Porque ¿qué pasa si me conecto con la ira? ¿Qué personajes aparecen ahí? ¿Quién me produce esa ira? ¿Y es correcto sentir esa ira por ese alguien? Quizás estás sintiendo ira por ti mismo. O quizás estás sintiendo ira por un ser querido que lamentablemente te produce ira. Entonces, aceptación de tus emociones. Y aceptación de las consecuencias de esa emoción. Y no es que te vas a terminar peleando o vas a terminar una relación, sino que le vas a dar su lugar. Vas a aceptar que ese individuo, que puede ser tú misma, te provoca ira. Y por culpa, prefieres sentirte triste, decir que te sientes triste, hacer como que te sientes triste, ¿vale? Esa es una autohipnosis que el humano se hace a sí mismo a nivel psicológico. Hemos de librarnos, hemos de despertar de esa hipnosis y decir, la verdad que sí, las cosas son así. Y el único problema era yo, que no quería aceptar que las cosas eran así. Dice Ángela, ¿cómo sabemos si estamos gestionando de manera consciente nuestras emociones? Voy a volver a repetir que estamos adiestrados para
tratar de tomar la realidad desde la mente biológica. La mente biológica quiere control, lo cual es absurdo, no hay manera de controlar las cosas. Sí hay maneras de ordenarlas y bueno, ya que ocurran según ese orden, depende de nuestro estado interior. Pero a ver, ¿por qué te menciono esto? Porque no gestionar nuestras emociones no quiere decir que las controlemos mentalmente. A priori, en nuestro trabajo interior y en nuestro nivel de inconsciencia, lo que vamos a hacer es, viene una emoción, obviamente que viene por un estímulo, alguien me habla, alguien me reta, alguien no me quiere, ya mi realidad se torna con esa emocionalidad, con esa calidad de vida. Ya se genera una realidad con una calidad. Entonces, mis emociones van por delante, eso es inevitable. Mi mente va por detrás intentando traducir. Y yo quedo en el medio como una hoja al viento. No sé qué pasa, no sé por qué este descontrol, no sé por qué no puedo controlar la situación. Ok. El ejercicio consciente es comprender que estoy sintiendo algo y darme cuenta que estoy sintiendo eso. No lo oculto. A priori, eso es todo lo que podemos hacer. Porque ya es más rápido que mi conciencia por el momento. Con el tiempo, haciendo este ejercicio, siento, luego me doy cuenta que es lo que estoy sintiendo. De pronto empieza a ocurrir un fenómeno muy interesante. Esa emoción, que le vamos a dar una medida simbólica, que cuando llegaba a mí, la tristeza, por ejemplo, cuando yo sentía ira, pero decía que estaba triste, mi ira era de este tamaño. Cuando empecé a observarla, a comprender, primero sufro, ay, ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo esto dentro mío? Ojalá no fuera así, ojalá fuera diferente. Pasando el sufrimiento, increíblemente cada vez que hago el ejercicio de observar esta emoción, gradualmente empieza a perder densidad. Sigue estando, pero ya no es la de antes. Cuando está a un nivel que ya no me afecta, es decir, que ya no me hace sufrir, que me duele, pero no me hace sufrir, ya hay un cambio muy grande dentro mío. Ya puedo abordarla sin problema, sin miedo. Entonces ya puedo hacer un trabajo sobre la ira y sobre el odio. Y ya no me duele, ya no me siento que me estoy volviendo loco o ya no siento que soy una mala persona. Ya me acepto. Estoy aceptando mis aguas, estoy aceptando mis emociones. Entonces la balanza emocional empieza a equilibrarse. Y ahí uno siente un poder tremendo. Un poder muy grande. Lo conocemos como empoderamiento, justamente. Dice, perdón, todo lo que has dicho es lo que me viene pasando y la ira, o por lo menos lo que creía que era ira, era obligación. Me identifiqué con todo. Sencillamente quería agradecerte. De nada, es un placer. Y el desapego desde donde se trabaja. Ah, muy bien. ¿Desde dónde se trabaja el desapego? Ok, interesante planteo que me haces. Vamos a ir con el desapego. Bueno, ya íbamos a llegar a ese punto. Voy a volver a repetir que la manera en la cual fuimos adiestrados para apreciar la realidad desde esta mente limitada. Esta mente limitada es un caldo hecho de creencias. Esas creencias nos limitan. Creer que somos solo un cuerpo físico ya nos ha limitado de un 98% de lo que es la realidad. Así que así vivimos, y tenemos que hacer un gran trabajo para salir de ahí, por lo menos expandirnos, ¿no? Entonces, el desapego es producto de una conducta social y una herencia cultural. Nosotros creemos nuestra mente, aunque nosotros nos digamos que no es así, la tendencia humana, por la condición humana, es pensar y es creer que el desapego es desamor. Entonces, si yo soy apegado, dice la mente limitada, si yo me apego a algo, quiere decir que lo quiero, que le estoy mostrando cariño, que le estoy mostrando amor. Y no es así. Lo único que le estoy brindando a ese algo es miedo. Tengo miedo de que te vayas, tengo miedo de que me juzgues y me digas que no quiero. Esto pasa
en toda relación emocional, tanto de pareja como familiar, entre hijos, padres e hijos. Es muy común. Lamentablemente, el apego limita mi libertad y limita la libertad del otro. Ya es una estructura limitante que ya habita dentro de nuestro núcleo familiar, nuestro núcleo emocional y nuestra sociedad. Entonces, ser desapegado es juzgado como que a ti no te importa nada, y no es así. A mí me importa todo, pero no necesariamente estoy apegado a todo. Porque no permito que lo externo domine mi interior. Amo a mi ser querido, amo a mi pareja, pero no estoy apegado a ello. Bien. Entonces ya desperté, ya salí de ese rincón de si no eres apegado, pues no quieres a nadie. Eso es falso, es una creencia limitante nada más. Solo que habita en mí porque recién lo puedo abordar. Entonces habría que ver hacia qué objeto, hacia qué individuo yo estoy apegado y descubrir qué miedo hay detrás. ¿Qué miedo hay detrás de esa realidad? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple. Las madres tienden a apegarse a sus hijos en su gran mayoría, y esto limita el crecimiento interior del niño, del individuo niño. Y la madre no lo sabe, la madre cree que está dándolo todo, que le está dando amor, que le está dando todo lo que ella no tuvo, lo que podría haber tenido, y el niño está aturdido por todo eso, y de pronto, y esto nos ha pasado en gran mayoría a todos, empezamos a sentir rencor por esa persona que lamentablemente por cariño me tiene enjaulado. Déjame ser yo. Y ahí que siento ira. Y cuando crezco, esa ira se transforma en, ay, me siento triste porque se trata que mi mamá cada vez que me habla, me pongo triste. Cuando en realidad es, dentro mío, odio a mi madre, siento ira por ella porque no me dejo ser yo. Y por fin, ahora que soy grande, puedo ser libre. Por fin soy libre. Así vivimos en esa marea inconsciente emocional. Hagamos consciente nuestras emociones, por favor. Dice Elena, ¿cómo puedo gestionar el estrés? Les agradezco a todos por hacer tantas preguntas, me encanta. Por favor, hagan más. Si van a participar en las siguientes charlas, por favor, hagan más de una. Ok, ¿cómo puedo gestionar el estrés? Si yo tomo algo entre mis manos y lo empiezo a apretar muy fuerte, lo que sea, un objeto, una piedra o algo, lo empiezo a apretar muy fuerte, va a llegar un tiempo que esta situación de estar apretando me va a hacer incómodo a mí. ¿Ok? ¿Cómo dejo que esa situación termine? ¿Cómo hago que esa situación de presión termine? Primero voy a identificar qué escenarios de mi vida, tanto exteriores como internos, no me permiten disfrutar. Disfrutar, y volvemos a la mente condicionada, no es productivo. Y de hecho voy a repetir este mensaje en alguna de las charlas que siguen. Ser feliz no es productivo. Así que el que esté envuelto en la realidad y en la ilusión de que cree que trabajando y ganando dinero, mucho dinero, y teniendo muchas cosas va a ser feliz, pues que comprenda que la felicidad no es productiva. No lo voy a conseguir a través de la hiperproducción, no lo voy a conseguir a través de exigirme a mí al límite. Voy a conseguir cosas, me voy a llenar de cosas y voy a tener un montón de cosas que repartir y que heredar, pero felicidad ninguna, porque la dejé de lado. Entonces, está bien, tenemos un cuerpo físico condicionado, nuestra mente está limitada, estamos desconectados emocionalmente, estamos desconectados de nuestros cuerpos, pero la esencia es una presencia que a pesar de todo sigue allí, y a la esencia no la podemos engañar. Entonces la esencia sabe que yo estoy siendo muy dañino conmigo mismo y en consecuencia me envía un mensaje. Y el mensaje es áspero y puede ser traducido como estrés. ¿Qué es el estrés? Un mensaje que me dice, ¿por qué estás haciendo tanto de eso? Si sabes que te hace mal. Y si sabes que te hace mal, acepta que te hace mal. Y actúa en consecuencia, sea adulto. Sea adulto interiormente. No tengas miedo de
quitarle presión a ese estrés. Nadie se va a morir, tú no te vas a morir. Y cuando llegues a cierto nivel de empoderamiento, termina ya con esa realidad. Crea otra más amable. Se puede, porque eres un creador, una creadora. No es tan complicado. Lo único que nos limita es nuestro nivel de aceptación, eso es todo. Dice Fernando, ¿hay gente capaz de querer hacernos sentir mal a las personas intencionalmente? ¿Por qué lo hacen? Muy bien. Verán, en la próxima charla voy a desarrollar más lo que son los egos. En la charla anterior abordé los aspectos muy gruesos del ego y en la siguiente voy a ser un poco más específico porque vi que me quedé corto. Me gustaría explayarme un poco más. Entonces, cuando una persona es inconsciente, quiere decir que el 97% de su actuar y de su pensar es el ego tomando el control. ¿Qué es el ego? Incoherencia pura. El ego es fragmentación, es equilibrio. ¿Sí? Es el efecto secundario de un proceso de desequilibrio interior y ahí aparece el ego. El ego es como un hongo que aparece en la pared porque tiene humedad. Si no hubiera humedad, no habría hongo. Si no hubiera desequilibrio interior, no habría ego. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si, como dije anteriormente, si tú empiezas a actuar de forma coherente, eso quiere decir que tu ego está destronado. Te habla al oído, pero no le das poder. Cuando tú demuestras ese nivel de coherencia, los otros que te rodean, que no lo han hecho, les duele ver a alguien tan coherente. No saben, sienten un malestar. No les gusta. Entonces, su conciencia se apaga, se duerme y aparece el ego. Y quien te da esos mensajes para hacerte sentir mal, para hacerte volver a caer en el camino de la inconsciencia, es el ego del otro, no es el ser del otro. El ser del otro no es malo. Es solo que no es bueno para el ego que haya personas coherentes. Entonces, si uno anda por ahí siendo coherente, pues está sembrando alrededor semillas de coherencia. Y eso el ego lo detesta. Entonces, va a defenderse. Entonces va a venir alguien así irascible, qué sé yo, a decirte, a ver, y si tan firme eres dentro tuyo, a ver, no entiendo por qué no estás intranquilo. No entiendo por qué no te vas a preocupar por el futuro. ¿Qué vas a hacer cuando seas viejo? A mí personalmente me dicen esa frase. Y yo les respondo desde mi coherencia interior, lo sabré cuando sea viejo. Nos bombardean porque estamos saliendo de la naturaleza mecánica que ya habita en la sociedad. Estamos entrando al nivel de la conciencia, a la dimensión de la conciencia. Y eso no es bien visto. La historia de Jesús lo refleja excelentemente. Te escupirán en la cara, te llamarán mentiroso, charlatán. Es por eso que personalmente, para darnos un alivio, la idea es que estemos en contacto, que nos comuniquemos, que nos brindemos asistencia, porque no es fácil recorrer este camino. Cuando uno toma esa coherencia y habita en un núcleo familiar que no es coherente, todo el mundo te ataca. Pero no es porque sean malos, es que eso es nuevo y por ser nuevo es una amenaza. Eres la oveja negra y de pronto nadie te quiere hablar o contigo no se puede hablar porque te ofendes rápido. Así te dicen, se dirigen hacia ti. Entonces, si eso te está ocurriendo, personalmente te digo que vas bien. Eso dice que te estás comprometiendo. Tómalo como un logro, que los demás te juzguen, te quieran traer al mal camino, vamos a llamarlo así. Quiere decir que estás haciendo algo importante dentro tuyo. ¿Cómo puedo darme cuenta de que soy yo y no son patrones de conductas en relaciones en general? Bien, mira, haz de cuenta que vas en un barquito, vamos a decir así, vamos en un kayak, vas a toda velocidad, en una pequeña embarcación, vas por un río a toda velocidad. El río va en bajada y tú vas allí. De pronto te das cuenta
que eres capaz de hacer intentos de frenar. Entonces tomas algo, un palo o algo y empiezas a intentar frenar. Haces el acto de poder de frenar la situación. Pero sin embargo, la fuerza que ya vienes trayendo es tan grande que avanzas y avanzas, aunque hagas mucho esfuerzo por frenar. Nosotros te traemos ya esa inercia interior, porque ya habitamos una especie muy inconsciente, que lo que le nace por naturaleza es hacer cosas desequilibradas. Esta especie no está acostumbrada a hacer cosas equilibradas. Está acostumbrada a ir a toda velocidad. Generar una inercia tan grande que apenas aparece un individuo que activa la conciencia, parece muy grande intentar frenar. Incluso haces el esfuerzo, pero todo continúa con una fuerza tan grande que parece que te lleva puesto. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando quieras comprender que si lo que estás haciendo es un acto inconsciente, que sepas que ya lo es por añadidura. Todo acto que hagamos ya es un acto inconsciente, viene del inconsciente, de la información humana ancestral y de la cultura en la cual vivamos. Entonces, ¿cuál es el acto de rebeldía consciente? Ya hago el acto, no lo puedo evitar, eso es inevitable. Lo que puedo hacer luego es darme cuenta desde la conciencia que estoy haciendo un acto inconsciente. Eso ya rompe el hechizo. Eso ya cambia la realidad. Y tú puedes tomar ese acto como evidencia de que tú eres un creador que ha afectado en un punto la realidad. He roto el círculo, he roto la cadena, he roto el círculo vicioso simplemente por haberme dado cuenta, por haber hecho el ejercicio consciente de darme cuenta que estoy funcionando inconscientemente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros miramos una flor? Lo natural es que digamos, ¡ay, qué linda flor! ¡Ay, qué linda que es! O ¡ay, qué linda! ¿Vieron que nos sale así automáticamente? Bueno, ese ¡ay, qué linda! Viene del inconsciente. Nuestros ancestros, ¿sí? Nuestra historia humana hace que cuando contemplemos algo como una flor, digamos, ¡ay, qué lindo! El asunto es que se ha gestado como un patrón inconsciente. Yo miro la flor y automáticamente ya me sale esa palabra. ¿Es un acto consciente? No, es un acto inconsciente. Ahí puedo hacer el ejercicio, por ejemplo, de darme cuenta que eso es un acto inconsciente. No nace de lo profundo de mis emociones, no. Nace de la condición mental. Entonces, como es tan repetido ese patrón, pasa desapercibido. Y no es normal que una persona se ponga a reflexionar sobre eso. De pronto me siento y digo, a ver, ¿por qué me parece linda la flor? ¿Es linda en realidad? ¿Yo la juzgaría como linda? ¿O es lo que todos juzgarían? Entonces, cuando me doy cuenta que es en su gran mayoría porque todos lo harían, es un acto inconsciente. Darme cuenta que es un acto inconsciente ya empezamos con lo bueno, digamos. Ya empezamos a crecer. Ahora imagínate empezar a observar lo mismo en los diferentes aspectos de nuestra realidad. Por ejemplo, hay madres que creen que necesitan ser abnegadas a los hijos, que si no eres abnegada eres una mala madre. Ok, bien, así se expresa. Ahora, que eso sea la realidad es otra historia. Es el ay, qué lindo de la flor. Es tengo hijos, tengo que dejar mi libertad y mi vida de lado porque son mis hijos. Ya me convertí en un personaje. Y si no soy ese personaje, pues nadie me va a querer, no voy a ser querido, me van a juzgar. Plenamente inconsciente, es completamente inconsciente. Todos esos actos son inconscientes. El acto rebelde sería darme cuenta conscientemente que son actos inconscientes. Entonces, si ya me aboco a vivir la vida de esa manera, es decir, de observarme, ya empiezo a crecer, ¿vale? Muy bien, aquí me habla de los celos y las relaciones, en las relaciones de pareja, y sí, repito, esa información ya es heredada.
Entonces, la información heredada en un estado de inconsciencia tiende a repetirse y no a reflexionarse. Que mis padres o que la sociedad entera haga una cosa no quiere decir que esa cosa sea correcta. Bien, no somos malos por juzgar algo así, no somos malos por reflexionar al respecto. Pero es hasta cierto punto nuestro deber. Hay algo muy difícil de hacer que es rebelarse ante los padres. No sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, nosotros sabemos, porque somos seres conscientes, de que nuestros padres han hecho actos incoherentes, han hecho actos dolorosos, se han lastimado y me han lastimado. Yo soy consciente de eso. Pero hay mecanismos dentro mío que me impiden ser tan franco. ¿Por qué? Porque nadie lo es. Ni siquiera mis padres fueron francos con sus padres. Entonces, ¿qué hago yo siendo franco con ellos? ¿Para qué les voy a decir que me han hecho sufrir, por ejemplo? Hay cosas puntuales que me hicieron sufrir. ¿Por qué digo esto? Porque es lo más difícil, ser honesto. Entonces, prefiero llenarme de un circo mental y emocional interior solo para evadir el bulto de la realidad de que me han hecho sufrir, o he sufrido, y me ha dolido, y me duele hasta hoy en día. Pero plantarse ante un padre y decirle algo así es rebelarse y empoderarse mucho. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que los adultos, así nos han criado, tienen la razón. Ellos saben por qué hacen esas cosas. No, mentira. No saben por qué lo hacen. Y nosotros, bien obedientes, mi papá sabrá por qué se peleaba con mi mamá. Yo soy malo si me pongo a discutir eso. Soy el niño malo. ¿Ok? Y con esto ya cierro la charla de hoy. Debemos atrevernos a trascender nuestras creencias limitantes. Nos limitan emocionalmente, nos limitan como ser, nos mantienen aprisionados y nos hace sufrir. No es que hay alguien malo allá afuera que me tira mala onda y me hace sufrir. Es mi interior que está limitado por creencias que me hacen sufrir. ¿Por qué? Porque no me dejan ser quien soy. Miren, nosotros nos podemos creer que somos insignificantes, nos podemos creer que no somos creadores, que somos un accidente del universo, que somos el último orejón del tarro, como se dice en esta zona. Pero siempre va a estar ahí tocando a la puerta, en esta vida o en muchas otras vidas, la realidad de que, querramos o no, sí somos creadores, sí somos importantes. Nosotros somos seres altamente capaces de gestar lo que querramos, equilibrio. El estado natural de nosotros es el equilibrio. Entonces no es ir hacia algo nuevo, es volver a lo que somos. Somos equilibrio a toda regla. Solo que nos hemos creído y habitamos una realidad que aparentemente está desequilibrada. Y cuando despertemos de ese sueño, que de hecho es lo más importante que vinimos a hacer, pues ya hemos completado la tarea. Bien. Bueno, les agradezco que se hayan animado a hacer tantas preguntas. Siempre lo voy a reconocer. Gracias, muchas gracias. Para mí es un placer compartir esto. Vamos a seguir compartiendo y expandiendo más la conciencia, conocimiento para el autoconocimiento. Así que bueno, ha sido un placer. Gracias a todos por asistir. Gracias a todos los nuevitos. Y bueno, nos vemos en la próxima semana. ¿Sí? Hasta luego.